Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano si no meditas lo que vas a hacer. Yo te pregunto, hermano, si acaso no es verdad que Dios nos dio la vida para amarnos y ni siquiera sabemos perdonar. Hay un amor perdido, busca en tu corazón. Cuando lo encuentres, dáselo a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a tener una noche muy especial. La última vez que vino, o la primera vez que vino, fue este año. Nuestro invitado nos deslumbró con su conocimiento, con su charla, con su sabiduría. Y muchos me escribieron del interior, emails, y también algo en el Facebook pidiéndonos que repitamos la presencia de Ricardo Rodríguez con nosotros. Y para nosotros es un privilegio volver a presentarlo a Ricardo, que viene de Chile. Él vive en Chile, dirige Jucum allí, pero nos enteramos que venía, lo llamamos y él gustosamente aceptó la propuesta, el convite. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. ¿Cómo estás, otra vez. Juan Pablo? Bien. Un gran honor, una gran alegría estar acá. Aunque vos no sepas, después que estuviste en el programa, yo me compré este material que vos produjiste, Cosmovisión Bíblica, Juventud con una Misión, Ricardo Rodríguez. Vamos a ponerlo en pantalla si podemos. Son 4 DVD, cada DVD tiene 2 sesiones de 40 minutos, 50 minutos, son clases magistrales sobre cosmovisión bíblica. Vamos a poner en el transcurso del programa la dirección de email donde usted puede conseguir este material. Yo le recomiendo a todos los que les guste investigar en las redes de pensamiento, en los cambios paradigmáticos que se están viviendo en este siglo, en bucear de qué manera la Iglesia cristiana puede ser relevante y tener un mensaje pertinente en medio de tantos cambios. Yo le recomiendo, no hay mucho en español como esto, es un material muy valioso. Usted me va a preguntar si yo lo vi todo. No, empecé a verlo. Lo empecé a ver y me encantó. Tanto me encantó que lo he promocionado en otros lados, lo he prestado este material y estoy seguro que más de una persona se va a interesar. Ya va a aparecer fácil la dirección de email de Ricardo si usted quiere tener este material. Son como 7 horas. 7 horas. 7 horas más o menos. Ricardo, ¿la diste toda de golpe? La di en varios días. En varios días. Sí, esto habla de cosmovisión aplicado a la transformación de la sociedad. Que me imagino que algo de eso vamos a hablar en esta noche. Sí, pero yo quería presentarte un tema que estoy seguro que vos nos vas a poder ayudar. ¿Cómo saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Antes nos encontrábamos con alguien que mentía y todo el mundo decía, es un mentiroso, está mal. Bueno, ahora no tanto. Porque si la mentira tiene resultados positivos, la gente dice, y bueno, hizo bien. ¿No? Claro. Ni hablar de robar. Robar era un delito. Creo que sigue siendo un delito. Pero en la sociedad argentina se han hecho famosas frases como esta: si no robamos por 2 años, el país se salva, dicho de un funcionario, y cosas como esta. Entonces, ya robar, que roben los políticos y los funcionarios, ya casi como que no está mal, porque lo necesitan para poder hacer campaña, esa es la excusa que ellos se dan así. Entonces, estamos metidos en un merengue, dice el tango. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro
pretencioso, estafador. Todo es igual. Nada es mejor. Un poco de luz, Ricardo, un poco de luz. Bueno, vivimos una crisis de valores porque vivimos una crisis de la definición de lo que es la verdad. Cuando nosotros relativizamos la verdad, entonces tenemos una honestidad relativa, tenemos una verdad relativa, tenemos una generosidad relativa. Todo se relativiza porque lo primero que hemos relativizado es el concepto de verdad. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y es interesante que la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. La verdad parte de Dios. Y luego hay una cantidad de conceptos y de verdades, llamémoslo así, subordinadas. Pero la verdad es una persona. Toda verdad está conectada a Dios, porque Dios es la persona, es la verdad. Entonces, cuando nosotros sacamos a Dios del panorama, tenemos un problema. ¿Quién determina lo que es verdad y lo que no es verdad? O, para el tema que tenemos hoy, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Si hay una instancia superior, a la cual llamamos Dios, entonces el bien y el mal está determinado por esa instancia superior. Lo malo es lo que Él dice que está mal. Claro. Lo bueno es lo que Él dice que está bien. Pero cuando sacamos a Dios en una cosmovisión humanista... Decía Dostoyevsky, todo es posible. Dostoyevsky decía, si quitamos a Dios, entonces todo me está permitido. Exacto. ¿Por qué todo me está permitido? Porque el asunto es que al no haber una plomada, al no haber alguien que determina el bien y el mal, la instancia es, ¿quién lo determina? No hay Dios. Entonces, ¿quién lo determina? Y la respuesta es obvia, la determina el hombre. Pero el problema es este, ¿cuál hombre? Porque el hombre nazi dirá que matar a los judíos es bueno. Solamente que el hombre judío no piensa así. La verdad se relativiza, los valores se relativizan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios no está, el hombre tiene que determinarlo, pero la pregunta es ¿cuál hombre? El hombre se atribuye a sí mismo un valor. El hombre blanco dirá que él tiene más valor que el negro. El hombre blanco dirá que tiene más valor que el indígena. El rico dirá que tiene más valor que el pobre. La pregunta es ¿quién lo dijo? El rico. El intelectual dirá que tiene más valor que el que no es tan intelectual. ¿Quién lo dijo? El intelectual. Es decir, cada persona comienza a determinar los valores de acuerdo a la conveniencia personal y a la conveniencia de su grupo. Mira, Juan Pablo, Nietzsche, que estaba muy en contra del cristianismo, decía lo siguiente: el problema que tengo con el cristianismo es que nos ha quitado los derechos de dominación a la élite que es liberal de pensamiento, hombres que aman la libertad de pensar. Ahora, ¿quién no decía esto? Lo decía Nietzsche, y él se incluía en esa élite. ¿Me explico? Es decir, él no decía, les quitaron a otros la libertad de pensar, sino me la quitaron a mí, que yo soy parte de esa élite que somos amantes de la libertad de pensar. Siempre uno se incluye sus derechos, incluye los intereses de su grupo. Entonces la verdad se cambia por conveniencia. Ya no es la verdad objetiva, sino es una verdad pragmática. ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que me da utilidad? ¿Qué es lo que me produce un resultado? Eso, entonces, lo considero la verdad. Entonces, ¿quién va a imponer la verdad? Va a imponer la verdad las personas que tienen el poder para imponerla. Por ejemplo, los medios de comunicación nos dirán cómo tenemos que vestir, nos dirán cómo tenemos que pensar, nos dirán cómo tenemos que actuar. Y obviamente detrás de los medios de comunicación hay intereses económicos. Es decir, la verdad se relativiza. El bien y el mal está totalmente relativizado. Si quitamos a Dios, como dice Dostoyevsky, todo está permitido. Fíjate que Sartre decía, el hombre y la moral es un absurdo. Y realmente, si tomamos el pensamiento de haber dejado a Dios, es un absurdo. Es un absurdo. No hay bien y mal sin Dios, ¿ya? Y otros decían, el sentido de la vida está dado por una experiencia vital. Aldous Huxley decía, por el uso de las drogas. Ya desapareció. Inclusive a veces queremos eliminarlo de nuestro vocabulario, el bien y el mal. Y decimos, no es conveniente. Hasta el momento que alguien se pone en la fila antes que nosotros y decimos, usted salga de ahí, porque está mal. Mal no, porque no existe el mal. No es conveniente que usted está ahí ocupando mi lugar. El otro dice, sí es conveniente para mí. Bueno, no, lo que pasa es que está mal.
que usted haya usurpado un lugar. Entonces, aunque nosotros queremos desconocer el bien y el mal, tenemos... ¿No hay Dios? Entonces, ¿quién? Bueno, ¿qué le parece? Como introducción solamente, ¿no? Va a ser una noche muy, pero muy interesante. Estos son uno de esos temas que a mí me apasiona, ¿no? Y voy a dar los teléfonos porque tengo la tablet y no me la olvidé. 4568-6452, 4568-6667. Vamos a abrir los teléfonos para que nos hagan llegar comentarios, preguntas. Y claro, al escuchar esta introducción de Ricardo, ya uno empieza a pensar, ¿no? ¿Cómo es que hemos llegado a esto? Como nación nos estamos degradando. Y el principio es, hemos relativizado el valor de la verdad. Y entonces como consecuencia, cualquiera hace lo que quiere. Ahora, ya no es esto. Cuando yo cité el tango de Discépolo, creo que lo escribió en la década infame, entre el 30 y el 40. Y siempre hubo una tendencia así, ¿eh? Sí. Esto no es nuevo. Quizás está más acentuado en esta era posmoderna, pero ese relativismo moral se vivió en muchas épocas. El cristianismo fue el que colocó una nota diferente. Comenzó a llamar, por ejemplo, a matar a los niños infanticidio. ¿Ya? Comenzó a llamarlo a la esclavitud como una injusticia social. Pero el asunto es que ese relativismo estuvo pululando en muchas épocas, no es esta la única. Ahora, hay una realidad en esta época, que hemos hecho un abandono de la razón. La razón era como la base de lo que era la época anterior, la época modernista. ¿Ya? Es la época de los Voltaire, de los enciclopedistas, de aquellos que decían la razón es el fundamento de todo. A través de la razón contestaremos a todas las preguntas esenciales de la vida. Hasta que vino la Primera y Segunda Guerra Mundial y se dieron cuenta que la razón no les servía mucho para contestar, porque en los países más racionales, que eran los de Europa, cometieron la atrocidad más irracional que es la guerra. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se levanta otro elemento y decir, a ver, la razón nos va a conducir a la verdad. Ya habíamos dejado a Dios, ¿no? Siglo XVIII. Lo dejamos a Dios, lo sacamos de la educación, ahora la razón va a imponerse. Pero la razón no nos dio tampoco la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, ahora hay dos respuestas. Una, la primera respuesta es que no hay respuesta. Es un sentido pesimista de la vida. Vive, pero no hay respuesta. No hay verdad. No la encuentras en ningún lugar. La segunda es, bueno, no hay respuesta, pero la puedes construir. Es lo que llamamos el constructivismo. Puedes ir construyendo tu propia respuesta. Hagamos las escuelas construyendo nuestras propias respuestas, pero no con el sentido de bien y mal. El bien y mal, ¿quién lo determina? La sociedad. La sociedad de un momento dado. No es una instancia superior, no es Dios. Ahora el problema es, ¿qué pasa cuando la sociedad se equivoca? Estaba en un debate y me decían, realmente quien determina el bien y el mal es el individuo. Ok, yo les pregunté entonces, cuando el individuo se equivoca, bueno, la sociedad lo corrige. ¿Qué pasa cuando la sociedad se equivoca? ¿Quién la corrige? ¿Quién determina? Y me decían, bueno, pero la sociedad generalmente no se equivoca. A ver, un momentito, en el nazismo se equivocó, en la esclavitud se equivocó, en el infanticidio se equivocó. En todas estas áreas se equivocó y por siglos se equivocó una sociedad en esto. Entonces, ¿cómo decimos que una sociedad no se puede equivocar? Hoy los valores, el bien y el mal, está determinada por construcciones sociales. Si la sociedad te dice que está bien, está bien. Por lo tanto, los valores son intercambiables. Lo que hoy es bueno, mañana es malo, si la sociedad cambia su concepto de bien y de mal. Ese es el problema que tenemos. Lo que era malo ayer, hoy no es tan malo y mañana será mejor. ¿Ya? Ahí tenemos un gran problema. Sí, bueno, estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires una situación un poco controvertida o contradictoria. Se le estaba pidiendo al jefe de gobierno que vete la ley del aborto, pero a su vez, y parece que la veta,
decir, la votación fue 30-29, o sea que no hubo una mayoría muy sentida. Pero anunció el primer aborto legal en la ciudad de Buenos Aires. Son dos noticias parecidas que tratan lo mismo, pero no son iguales, ¿no? Por ejemplo, el tema es un delito hoy. Mañana la legislatura o el Congreso... O sea, no punible. No lo hace no punible y ya deja de ser delito. Claro. Antes estaba mal y ahora la sociedad dice que ahora no está mal. O sea que está bien. Claro. Es interesante porque si le quitamos la punidad, es decir, lo convertimos en algo impune, lo que dice Eclesiastés, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está inclinado a hacer el mal. A ver, decirlo otra vez. ¿No podríamos publicarlo en todos los diarios esto? ¿No? Dice textual, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está inclinado a hacer el mal. En otras palabras, está inclinado a repetir lo malo. Si decimos, bueno, el aborto no va a ser punible, ok, entonces, ¿cuál es? ¿Qué tenemos para decir a la gente esto está mal? Está mal, pero no tiene ninguna sanción. Está mal. Si no hay sanción, se convierte en un consejo. ¿Sabe qué? Usted no aborte. Pero si aborta, no se preocupe porque no hay sanción. Es decir, no hay verdadera ley. No hay verdadero principio. Este es el problema. Entonces, esto no solamente con el aborto, sino... No, pero fíjate vos que la corrupción, en casi 30 años de democracia, la justicia argentina solamente puso preso a 2 personas por corruptos. Wow. Yo los 2. Yo diría que a la señora María Julia Alzogaray y al señor que era acá del barrio, presidente del club acá, La Madrid, no me acuerdo cómo se llamaba, el otro que era legislador, que los pusieron presos, deberían hacer un juicio por discriminación y lo ganarían. Claro. Lo ganarían. Claro. ¿Son los únicos corruptos que hubo? No. Increíble. Los hubo y lo hay, y los hay. Y los juicios no se ejecutan. Los jueces no terminan de decir es culpable, debe ir a la cárcel. Entonces lo que produce es lo que decía Eclesiastés. Los malos dicen, y sigamos haciendo esto. Claro, ¿qué nos cuesta una reprensión social o una sospecha? Pero no hay ninguna pena sobre nuestro comportamiento. Entonces, incentivamos en una manera, yo diría, ni siquiera indirecta, yo creo que de una manera directa, a la proliferación de la corrupción o de otros males. Marga de San Juan nos felicita por el programa, lo mira todas las noches y agradece por este tiempo dedicado a los temas importantes, porque me llegan los mensajes a veces cortados. O sea, nos agradece por este tiempo que estamos dedicando. Vamos a ver a qué lo estamos dedicando, pero espero que nos llegue el final. Ahora, ¿cómo hace un joven? Vamos a pensar en un joven, que son los que, especialmente los que están en la universidad, los que están más en el frente de batalla, porque en la universidad se encuentran con profesores con ideologías no cristianas, en muchos casos anticristianas, que les enseñan que hay cosas que antes estaban mal o que los cristianos decían que estaban mal, que no están mal. Entonces, ¿qué argumentos, qué herramientas le podemos dar a los jóvenes para que puedan ellos, primero para vivirlo en sus propias vidas y luego para transmitirlo a los demás? Muy bien. Cuando nosotros caemos en un relativismo moral, lo que hay que preguntarse es, en esto de quién determina la verdad, es quién tiene el conocimiento total de la verdad para determinar lo que es verdad y lo que es bueno y lo que es malo. El problema es que muchas cosas que nosotros comenzamos permitiendo o aceptando empiezan aparentemente bien. Te voy a dar un par de casos. Pero no sabemos a dónde terminan. Empiezan bien, pero no sabemos dónde terminan. Por ejemplo, el caso de la prostitución. El caso de la prostitución, hace varios años atrás, se comenzó a hablar, especialmente en los países europeos, que era la profesión más antigua del mundo, que no se podía restringir esta libertad y por lo tanto si un hombre quería hacer uso de los servicios de una trabajadora sexual,
lo podía hacer libremente. Suecia fue uno de los primeros países que legalizó la prostitución. ¿Qué ocurrió con el tiempo? Porque, como digo, sabemos dónde comienza, pero no sabemos dónde termina. Comenzó el tráfico sexual. Y Suecia no lo pudo dominar. ¿Y sabe lo que hizo? En lugar de ir en contra de su ley y decir la prostitución está mal, lo que hizo fue muy sencillo. Puso una pena a aquel que usaba los servicios de una prostituta. Cárcel y multas. En los últimos 10 años, la prostitución en Suecia, el país más liberal que promulgó todas estas leyes, después que hizo esto, bajó la prostitución en un 80%. Y gran parte de los impuestos en Suecia son destinados a la reinserción de las prostitutas al mundo laboral. Mira lo que está pasando en Holanda. Holanda se ha caracterizado porque legalizó todo lo malo, lo ha legalizado, ¿no? Hoy el alcalde, Cohen, no sé si alcalde o vicealcalde, sacó una declaración en unos meses atrás que entendía que el problema del tráfico sexual en Ámsterdam, entiende que Ámsterdam es la capital de la prostitución, es donde está el barrio rojo, donde las mujeres se ofrecen como si fuera un producto en vidrieras, en vitrinas. Lo he visto 2 o 3 veces. Entonces, imagínate, Ámsterdam, el vicealcalde dice, hoy se nos fue de las manos. Se supone que es la ciudad donde está más reglamentado en el mundo. Le dijo, se nos fue de las manos. Y calculo, dijo él, que el tráfico ilegal, el tráfico o el trabajo ilícito de las prostitutas va entre, es decir, que son esclavas, va entre el 20 y el 90% de las prostitutas. Imagínate el rango que utiliza. Es como decir, bueno, mejor hubiera dicho entre el 0 y el 100. Porque, es decir, en otras palabras, no tiene idea qué es lo que está pasando en su ciudad donde está debidamente reglamentado. Francia está sacando una ley, 3.750 euros de multa y 2 meses de cárcel a quien use los servicios de una prostituta. No es ley todavía. Esperan hacerlo ley a fin de este año. Estos países, a los cuales nosotros queremos imitar muchas veces por su liberalismo o liberalidad o libertinaje, estos países están viniendo de vuelta. Porque comenzaron a decir, no, el hombre puede determinar la verdad, pero no vieron las consecuencias. Porque no son Dios para determinar las consecuencias, para ver más allá de lo que ven sus narices, de lo que pueden razonar. Esto es lo que está pasando, Juan Pablo. Entonces, nosotros podemos decir, los principios de Dios, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Y nuestros jóvenes en las universidades se tienen que parar, comprar la verdad y no venderla. Yo estoy en debates con políticos, con el mundo homosexual, y estoy colocando los principios, porque si nadie se los coloca, nadie le dice, mira, son los principios de Dios, las personas creen que están haciendo bien. ¿Ya? Están haciendo bien. Alguien tiene que desafiarles. Mira, tuvimos un caso en Chile, no sé si tengo tiempo para contarlo brevemente. Tuvimos un caso en Chile, fue cómo se previene el SIDA. El SIDA, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay 3 maneras de prevenirlo. Abstinencia, pareja única y el preservativo. Dime, en este país, en Argentina, en Chile, en los demás países, ¿dónde va destinado la campaña del gobierno? Al preservativo. Al preservativo. ¿Por qué no se habla ninguna palabra sobre la abstinencia y la pareja única? Si la Organización Mundial de la Salud, que no es una organización religiosa, está diciendo hay 3 maneras. Así que un día me encontré con unos legisladores en Chile y le dije, señores, ¿por qué no le parece que es antidemocrático y antipluralista que estemos gastando todo el dinero en una sola alternativa cuando debieran ser las 3? ¿Saben lo que pasó, Juan Pablo? No me podían contestar. ¿Por qué lo hacían? Y uno de ellos me dijo, que después fue candidato presidencial, yo estoy de acuerdo con usted. Voy a luchar en el Congreso para que se promocionen las 3 alternativas. ¿Sabe lo que pasó después? Un mes después, por 44 votos contra 39, la Cámara de Diputados votó incluir las 3 alternativas en la propaganda pública. Y hoy Chile es el único país que la tiene. Incluye la abstinencia, la pareja única y el preservativo. Pero alguien tenía que desafiarles en el pensamiento. Los cristianos en las universidades tenemos que desafiar el pensamiento.
tenemos que decir, a ver, ¿por qué usted piensa así? ¿Por qué estamos haciendo propaganda de una alternativa cuando hay tres? ¿Por qué usted dice que la prostitución está bien? ¿Por qué hablamos de la homosexualidad como que está bien? A ver, explíqueme por qué. Y nosotros demos también nuestros argumentos. Tenemos que poder dar razón de la fe. Hoy salió una noticia de que iba a haber un matrimonio homosexual en la ciudad de Rosario de 2 policías y que iba a ser oportunamente, no iba a ser en estos días, en una iglesia evangélica. No, hay una fuerte contradicción, porque la iglesia evangélica entiende que no está bien el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo. Pero eso es lo que salió hoy en el diario, hoy. ¿Qué respuesta le das vos? Si vos salís a los medios de comunicación acá a decir esto, te tildan De homofóbico. homofóbico. Mira, esta es un elemento, una excelente pregunta. Yo estuve en un foro de homosexuales que me invitaron. Todo el público homosexual, todos los exponentes homosexuales. Y yo les expliqué qué es lo que veo. La primera cosa, lo primero que tenemos que declarar es que no somos homofóbicos. Si un cristiano es homofóbico, tiene que arrepentirse, porque Dios no permite esto. El punto es que una cosa es ser homofóbico, que no significa otra cosa Explica qué es ser homofóbico. Es que hay dos significados. Uno es homofóbico, como está considerado hoy, es si tú estás en contra de la homosexualidad. Pero homofóbico es fobia al homosexual. Fobia al homosexual nosotros no podemos tener. Nosotros tenemos que tener amor al homosexual y a cualquier persona. Otra cosa es decir, llamar a lo malo, llamarlo bueno. Y algunos dicen, bueno, pero Jesús fue perdonador. Así es. Jesús, además de condenar, la Biblia, además de condenar la homosexualidad, condenó, por ejemplo, el adulterio. Cuando Jesús se encontró con una mujer adúltera, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si no la condenó, pero puso el principio. Si no le hubiera dicho, mira, sigue haciendo lo que se te da la gana. Le dijo, no peques más. Entonces, este punto, ¿sabes, Juan Pablo? Es esencial. Nosotros tenemos que decir, nosotros no es que elegimos, sentimos, les tenemos rabia, los condenamos, de ninguna manera. Nosotros tenemos que proponer lo que la palabra de Dios dice. Esto es pecado. Yo le dije a este grupo de homosexuales allí, eran 70, esto es pecado. Pero yo no vengo como juez, porque yo también soy pecador. Lo que les digo es, quiero colocar un pensamiento en ustedes y es este. Hay posibilidad de cambiar. El pensamiento definido entre los homosexuales es, no voy a cambiar. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque hay muchos homosexuales yendo a psicólogos, psiquiatras, diciendo, sí, yo quiero cambiar. Bueno, va a salir una ley en California, en estos días lo leí, en donde se prohíbe motivar o hacer campañas o influir para que una persona homosexual deje de serlo. Sí, y en Chile ya tenemos una ley antidiscriminación que va por ese camino. Bueno, vos sabés que tuvimos aquí una reunión donde sí iba a hablar de cuestiones sexuales y nos hicieron un piquete, un grupo, unos 10, 15 personas. Nos cruzamos, tratamos de hablar con ellos y se quejaban y se oponían a que personas homosexuales que dejaron de serlo pusieran su testimonio de cambio en una página de internet. Y Juan Pablo, hay que diferenciar entre el mundo homosexual y el mundo militante homosexual. El mundo militante homosexual no necesariamente coincide con el mundo homosexual. Muchos homosexuales vienen a consultarnos porque quieren cambiar, no vienen a consultarnos porque se sienten bien con eso. Y eso yo creo que son la mayoría. Esto de proclamar el orgullo gay es una consigna militante, pero gran parte de la gente que es homosexual quiere una solución a esta situación. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que decir, ¿hay un grupo que quiere cambiar? Nosotros ofrecemos, Cristo ofrece esa alternativa. Y los que no quieren cambiar,
¿Está bien? Nosotros respetamos, nosotros no imponemos, solamente estamos proponiendo. Pero no, pero acá en Argentina te atacan de homofóbico y de atentado contra la libertad solamente decir esta frase que acabas de decir. Yo lo entiendo, pero el asunto, Juan Pablo, eso es la lógica de la intolerancia de los supuestos tolerantes. Y nosotros tenemos que elevar esa voz. Si pedimos tolerancia, tenemos que también tener la tolerancia para aquellos que piensan que la homosexualidad está mal. Si no, esto se convierte en una dictadura de los supuestos tolerantes en este tema de la homosexualidad. Tenemos que poder decir nuestro pensamiento. ¿Por qué tenemos que callar? Eso es intolerancia. Nosotros tenemos que poder decir lo que pensamos. Lo que a nosotros no nos corresponde como cristianos es juzgar a las personas. Y esto es muy importante porque hay principios que son... Agredir, insultar. Agredir, insultar. Pero aún, mira, nosotros podemos dar los principios de Dios. Pero hay que entender que es Dios el que juzga, caso a caso. Nosotros no podemos tirar una proclama, todos los homosexuales se van al infierno. ¿Sabes qué? Yo creo que esto no es correcto porque nosotros no somos los jueces. Esa es la parte que le toca a Dios. Nosotros sí tenemos que proclamar los principios de Dios acerca de la homosexualidad y de cualquier tema. Dice Lucía de Santa Fe que el tema es muy interesante y hay gente, inclusive de la comunidad musulmán, que menciona el caso de David y Jonatán. Dice que se amaban para avalar lo que hacen. ¿Cómo se explica ese pasaje? Mira, hay que entender la cultura oriental. Cuando yo voy a India y estoy en una cultura oriental, por ejemplo, los jóvenes van tomados de la mano. Caminando por la calle. Sí. Sí, en Marruecos igual. Igual en Marruecos. En general en la cultura oriental se besan, van abrazados. La amistad tiene un valor muy diferente a la que tiene en Occidente. Y cuando David está diciendo eso, está hablando de una amistad muy profunda que tenía con Jonatán. Un tipo de amistad que posiblemente no conozcamos en Occidente. Entonces estamos tratando de ver algo que es oriental desde un punto de vista o perspectiva occidental. Entonces esa es mi interpretación de ese pasaje. La amistad era tan dulce para David, la amistad que tenía con Jonatán, pero no significa que... Sí, es una exageración o buscarle el pelo al huevo, ¿no? De todas maneras, viene bien este párrafo, Ricardo, porque cada día la voz de los medios de comunicación se inclina a lo que dice el grupo homosexual militante. Y muy pocas veces una opinión como la tuya se escucha en los medios de comunicación. Y te voy a decir algo. Los medios de comunicación y los artistas son profetas de una sociedad. Un profeta es aquel que muestra como normal algo que no es normal, pero que con el tiempo será normal. En general, muchos de los comunicadores y artistas lo que hacen es reflejar su propio estilo de vida. Y están tratando de hacer creer a la gran mayoría de la población que eso es lo normal. Y no solamente que es normal, sino que todos ya lo consideran normal. Cuando en realidad no es así. Pero como ellos tienen la voz, como ellos tienen el medio para expresar, entonces está sucediendo esto. ¿Qué pasa? Si nosotros no levantamos la voz, en 15, 20 años, lo que ellos llamaron normal, pero que no era normal, ahora será normal. La homosexualidad ha crecido. No es solamente que han salido del closet. No es verdad eso. Han salido del closet, pero hay mucha... promoción. Sí, hay mucha promoción de la homosexualidad. Nosotros nos damos cuenta porque todo nuestro ministerio es con jóvenes. Y nos damos cuenta que hay un aumento pronunciado de la homosexualidad. Entonces el asunto es, tiene que haber voces que digan, no, un momentito. Ahora, Ricardo, hace un rato contaste la historia de Suecia y después de Holanda y después de Francia. Digamos, como para decir algo que nos traiga un poco de esperanza, ¿no será que esto se va a desmadrar, llegar a un punto en que va a volver para atrás? Mira. Digo yo. Es muy interesante porque las sociedades tienen movimientos pendulares muchas veces.
Y hay una palabra del Señor que es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestro deber es dar la palabra y los principios de Dios. Si la gente elige irse por otro camino, nuestra responsabilidad está cumplida. Y Dios, aún esa situación que es para mal, aún esa situación la va a usar para bien. Es decir, va a llegar un momento que la gente le va a costar vivir así. Mira, el taxista que me trajo a este programa, Juan Pablo, le suena insoportable lo que está pasando en Argentina por la falta de valores. Él no es un hombre, digamos, cristiano, pero está hastiado de la situación que viven sus hijos en el colegio, ¿ya? De los problemas de corrupción, de la situación de robo y de mentira, porque hay algo que está escrito en nuestros corazones, que es la verdad de Dios, para cristianos y no cristianos. Entonces llega un momento que va a hastiar, va a producir un hastío, va a producir un dolor tan grande que la gente se va a rebelar aún contra la maldad. Aquellos que son hombres y mujeres de buena voluntad. Sí. Patricia Reyes, de Mendoza, felicita al invitado y le pregunta cómo combatir el problema de la droga. Eduardo de José León Suárez dice que el programa es excelente. No sé si el tema de la droga, pero no vamos a decir tratamiento y ese tipo de cosas. Miremos el tema de la droga desde el punto de vista filosófico, ¿no? Mira, hay muchos programas muy buenos de rehabilitación, pero hay un problema, tiene un talón de Aquiles. ¿Tú viste esto de las campañas de prevención? Que están bien, hay que hacerlo. ¿Qué le estamos diciendo al niño? Mira, joven, no te drogues porque la droga es mala. Dígame, el joven en general no sabe que la droga es mala. Todo el mundo. Te va a hacer mal. ¿Y sabes qué dice el joven? Eso es lo que quiero, que me haga mal. Quiero reventarme, quiero escapar de esta realidad. Para que un joven salga de la droga, hay que ir a una instancia superior. Que concentrarlo en la vida del joven en sí mismo no es suficiente. El joven, ese tipo de joven no le interesa lo que pasa con su vida. Pero cuando él sabe que es amado por Dios, que hay una instancia superior que lo ama y al cual él puede amar, hay una motivación mayor. Yo estoy hablando de esto con la policía en Chile, con centros de rehabilitación. En general, los centros de rehabilitación cristianos tienen una efectividad muchísimo mayor. Absolutamente. Muchísimo mayor. Por una razón. Elevan la meta no al hombre mismo, sino a un ser superior que les ama y un ser superior que también quiere ser amado por ellos. Esa relación de amor se transforma en un poderoso motivador para dejar la droga. Después están los problemas obviamente, de adicción, todo eso que hay que tratar. Pero el problema de adicción no es el problema esencial. El problema esencial es una falta de sentido por la vida, una falta de amor a sí mismo. Y no ganamos nada cuando dice, ámate a ti mismo, cuando él quiere decir, es que no quiero amarme a mí mismo. No me interesa amarme a mí mismo. Lo que quiero es escaparme. Cuando le hablamos, pero hay un Dios que te ama. Hay un Cristo que murió por ti. ¡Wow! Qué cosa. No, Mírame, antes, cuando yo llegué aquí a la iglesia, que es a la vez el estudio de televisión, me encontré con un muchacho, hacía muchos años que no veía. ¿Cómo andas? ¿Qué estás haciendo? Y me dice, salí gracias al trabajo que hicieron conmigo aquí, tuvo más de 3 años. Ahora estoy pastoreando una iglesia, me casé, tengo mi casa, tengo mi auto, tengo 2 hijos. El poder de Dios. Exactamente. ¿Viste? Y me dice, traje a 2 muchachos y estaban ahí sentados en el umbral y con cara de destruidos. Gente me dice, esta persona tuvo trabajo de importancia, tuvo plata, mira cómo está, me dice. Lo traigo a ver si lo pueden ayudar. Y nosotros sabemos que es así, porque la persona que nunca, es increíble, ¿no? Es increíble que haya gente que camine por el mundo a la que nadie le ha dicho, te amo.
Es increíble, pero como la mamá, no, jamás se lo dijo. El padre, no, la abandonó o la violentó. Es duro. Yo que me crié entre besos y abrazos de mi mamá, de una tía que tenía, por supuesto, de mi papá, y tratar de repetir lo mismo. ¿Cómo se puede vivir sin amor? Sí. Y ese pibe llega a la droga porque no se ama, porque nadie lo amó. El día que lo empiecen a amar y descubre el amor de Dios, va a tener ganas de vivir. Mira, yo me acuerdo, había un joven que venía a nuestra casa y no podíamos hablarle del Señor, se burlaba y todo esto. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo hago para acercarme a este joven? El Señor me dio una palabra, dale un abrazo y dile que lo amo. Yo estaba medio reticente, pero lo hice en obediencia al Señor. Le di un abrazo y le dije, Dios te ama. Di un paso hacia atrás, el joven empezó a llorar, se entregó a Cristo. Esto pasó hace 35 años atrás. Todavía sigue fiel al Señor. ¿Entiendes? Entonces, el poder del amor. Yo creo que hay que incorporar aún a los tratamientos psicológicos el poder del amor. Claro. Esto de que no te involucres con el paciente y todo esto. Yo creo que nosotros tenemos que proponer alternativas. ¿Por qué no me voy a involucrar con el paciente? ¿Por qué no le voy a dar amor? Y el amor transforma hasta, produce sanidades físicas, sanidades de todo tipo. Yo siempre cuento cuando estuve ahí en Nueva York, en Times Square, iba caminando con el pastor de jóvenes, ¿no? Y vimos a unos, estaban en una esquina, lo mirábamos, hug free, decía, abrazo gratis. Digo, ¿qué persona se va a exponer a eso? Hacían fila. Hacían pena. ¿Por qué? Porque la gente necesita ser amada. Todo lo que decían los Beatles, ¿no? Todo lo que el mundo necesita es amor. Excelente el programa, como siempre. Soy Aníbal de la Cruz, del Centro Jesús Te Ama, de la Unión de las Asambleas de Dios en la Argentina. Le hace una pregunta. ¿Cómo enfrentar al poder económico y político que lidera el ataque sistemático, no ya a la familia, sino a la integridad del ser humano en sí, el matrimonio igualitario, el aborto y la eutanasia? Es una pregunta para 5 programas, pero me interesa. Bueno, te quedas toda la semana que viene y lo hacemos. Me interesa la primera pregunta, la injusticia, ¿cómo dice? ¿Cómo enfrentar al poder económico y político que lidera el ataque sistemático, no a la familia, sino a la integridad del ser humano? Yo creo que el poder económico tenemos que enfrentarlo con modelos nuevos de economía. El modelo capitalista de libre mercado es un modelo que funciona en parte, pero es un fracaso en sí mismo. El modelo socialista, ya lo vimos, fracasó. Yo creo que nosotros vamos a tener que crear un modelo económico en el cual estoy meditando mucho y estoy orando. Vamos a necesitar levantar comunidades económicas como cristianos. Volver a Hechos capítulo 2. Y levantar comunidades económicas no significa que vivamos todos juntos necesariamente, pero sí que tengamos un sentido de pertenencia, Sí. de visión y de cuestiones compartidas. Creo que un evangelio individualista, un evangelio consumista, un evangelio de hoteles de 5 estrellas, de predicadores que piden altos sueldos o altos, digamos... O que hacen alarde del anillo y del auto y del Por favor, Mercedes-Benz. eso es un infantilismo y disculpen, señores televidentes, es una estupidez que nosotros sigamos a hombres así. Nosotros volvamos al carpintero, volvamos a este hombre que amaba a las multitudes, volvamos al cariño, volvamos a compartir unos con otros. Nosotros tenemos un poder que no lo hemos explotado todavía, porque estamos en la iglesia, pero todavía con una conciencia individualista. Este tema da para mucho. Lamento no poder extenderme. No. ¿Sabes qué me viene a la mente? Charlando con la gente que trabaja con los aborígenes en el norte, una de las características de las comunidades aborígenes o originarias es que ellos comparten todo. Y cuando se hacen cristianos, muchas veces dejan de compartir, empiezan
la libre empresa, el individualismo, a acumular, a copiar. Porque claro, dice ahí el ejemplo de Egipto, si tenés 7 años buenos, guardá para los 7 años malos. Y muchas veces es un contramensaje a algo de esa cultura de las etnias originarias, que casi es un ejemplo para todo el mundo, el compartir. Sí. Algunas comunidades están empezando a hacer esto y con éxito, lógicamente, que abre una serie de preguntas que todavía no están respondidas. Por ejemplo, la comunidad Remar está saliendo del programa por 3 canales Solidaria TV en este momento de aire: Lanús, Córdoba y acá Caseros. Hay gente que está mirando el programa por esa comunidad. La comunidad Remar es gente que se entra a la comunidad, generalmente salen de las drogas y comienza a trabajar para el proyecto de la comunidad. No tiene sueldo, pero está cubierto, tiene abrigo y sustento, y se le cubre en todos los aspectos. La pregunta que uno se puede hacer con el tiempo es qué va a pasar cuando todos estos sean jubilados. ¿Quién les va a pagar la jubilación? ¿O quién los va a sostener? Se va a abrir un panorama a esta organización. Pero es un ejemplo, tiene más de 35.000 personas. Pero se pueden crear también sistemas jubilatorios comunitarios. Se pueden crear sistemas de préstamos comunitarios. Al final, ¿quién gana con los préstamos? Los bancos. Si nosotros tenemos una comunidad basada en relación, eliminamos los bancos, ¿ya? Y el asunto es que podemos producir este tipo de préstamos. Mira, te voy a dar un ejemplo muy concreto. Nosotros vivimos en comunidad. ¿Vos? Sí, yo vivo en comunidad. ¿Cómo es eso? Vivimos unos 80 en una comunidad. Ay, señor. Y cada uno tiene su casa. Entonces, a aquellas personas que, por decir así, llevan más años, nos dimos cuenta que todos teníamos auto menos 2. Entonces lo que hicimos fue, juntamos, y dijimos, ¿por qué no podemos que ellos también tengan el auto? Juntamos ofrenda y le compramos un auto a cada uno. Ahora todos tenemos auto. No estamos diciendo que tenemos que ser iguales en el sentido absoluto, pero sí nos podemos ayudar, podemos producir transformación de sociedades, podemos tener comunidades que son sal y luz, que producen cambios en la sociedad, que muestran modelos. Mira, en estos momentos estamos levantando una máquina que es un sistema acuapónico hidropónico, con peces y con producción de vegetales sin suelo, es decir, el concepto hidropónico. Entonces, los peces con el excremento lo que hacen es nutren a estas hortalizas. Las hortalizas lo que hacen es purifican el agua, así que prácticamente no se necesita mucha agua y no se necesita tierra. Y es un espacio muy pequeño. Esto lo estamos ahora implementando para la comunidad, pero nuestro sentir es ofrecérselo al gobierno para un proyecto de superación de la pobreza en diferentes lugares. Y eso sí, todo lo que hacemos tiene que ser en el nombre de Jesús. Nada es humanista. No estamos diciendo acá qué bueno que somos nosotros, qué buena es nuestra organización. Toda la gloria tiene que ser para Jesús. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho, Colosenses 3:17, tiene que ser en el nombre de Jesús. Colosenses 3:23, todo lo que hacemos, hagámoslo como para el Señor. Así que nosotros vamos a ir al gobierno y decirle, venimos a ofrecerle esto de acuerdo a los principios de nuestro Señor Jesucristo, que es bendecir a la comunidad. Así que lo vamos a hacer en breve esto. Una de las cosas que el gobierno argentino ha entrado en su momento por necesidad, pero creo que ahora no sabe o no quiere salir, es darle subsidios a la gente. Y lo que está pasando es que la gente ahora que vive del subsidio no quiere trabajar. ¿Qué mirada le das a eso? Si nosotros fomentamos la ociosidad, no vamos a tener menos ociosidad, vamos a tener más. Entonces, el punto importante es ver si esos subsidios son realmente para llenar una necesidad o para fomentar la ociosidad. Yo vi en Estados Unidos que el gobierno da lo que se llama food stamps. Tú debes estar familiarizado con eso. Son estampillas de comida. Estampillas de comida. A jóvenes de 18 o 20 años que podrían estar trabajando.
esos jóvenes no deberían recibir ayuda del gobierno porque no tienen ningún problema. Y hay trabajo, bueno, por lo menos en ese tiempo había mucho trabajo en Estados Unidos. No trabajaban porque no querían. Eso fomenta la sociedad. Otra cosa es decir, personas que están con necesidades reales y que tenemos que ayudarlas. Pero quiero decirte algo, está bien que el Estado lo haga, pero ¿sabes quién más lo tiene que hacer? La iglesia. Sí. Bueno, no, Ricardo, te quiero decir esto. Yo estoy muy contento, te diría hasta orgulloso de cómo la iglesia evangélica está trabajando en el área social. No se promociona mucho, no se dice nada, pero casi todas las iglesias están haciendo algo. Que vos me podás decir, ¿podemos hacer más? Obviamente, siempre podemos hacer más. Pero vos podés ir a una villa y seguramente hay 2 o 3 iglesias dentro de la villa haciendo el trabajo social. Y esto es muy bueno. Pero, ¿sabés qué? También necesitamos recursos. Esta idea de purificar el agua o lo que me estabas diciendo, son ideas muy creativas. 600 lechugas por semana. Plantas de lechuga da la máquina esta. Sirve para alimentar 100 personas. Imagínate que tenemos 10 de esas, estamos alimentando 1000 personas. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas creativas que como cristianos podemos hacer. Interesante. Ya me quiero poner una en el fondo de mi casa. Alejandro Vargas, de Termas de Santiago del Estero, dice, el programa está precioso y la conversación es muy buena. El día que se convirtió dejó de fumar porque entendió que estaba haciendo algo mal. Claro, esto también es algo que hace el Espíritu de Dios en las personas, ¿no? Cuando la persona se reconecta con Dios, el Espíritu Santo ya le empieza a decir, esto no lo tenés que seguir haciendo más. Claro. Te diste cuenta vos que no hace falta inclusive decirle. Claro. La persona dice, no, yo me di cuenta que estaba mal. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿No? El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Claro. Entonces no hace falta demasiada predicación en eso, pero sí hace falta claridad. Claridad, porque si no tenemos una línea clara, entonces empezamos inclusive a los que nos siguen a hacerlos dudar. Bueno, está bien, está mal, me parece que no sé qué tengo que hacer. Pero es realmente real, ¿no es cierto? Dios tiene esto en nuestro corazón. Bueno, me quedan pocos minutos. Yo recomiendo, a ver, pongamos la dirección de correo. Dije que le íbamos a poner, no sé si la estuvieron poniendo, que es muy fácil, es director Jucum, ahí está, Chile, @gmail.com. Cosmovisión bíblica, quizá tenga un título más amplio que esto. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Transformación de la sociedad. Transformación de la sociedad. Que hemos hablado algo hoy, pero sí. este es un tema muy largo, ¿no? Aquí está el modelo del aparato ese. No, eso fue posterior a que lo grabé. Entonces tenés que agregarle un quinto, sí. 4 DVD, donde se ve aquí a nuestro invitado dando una charla en Chile, ¿no es cierto? ¿Lo hiciste? Sí, en Chile. Sí. Y hay PowerPoint en la charla y dura una hora, más o menos 40, 45 minutos, creo la primera, por lo menos me pareció a mí. Muy bueno, yo les recomiendo. Dejen la dirección de email, por favor, en la pantalla. El director jucumchile gmail.com. Podemos ponerlo en la gráfica, le podemos decir a los chicos. Ahí está. Escriba. Por supuesto, esto tiene un costo. Juan Pablo, quiero decirte algo. En esto de transformación de la sociedad, tenemos que hacer 2 cosas. Uno es desafiar el pensamiento. Evangelizar no es solamente evangelizar personas, hay que evangelizar las ideas. Y los jóvenes que están en las universidades, cristianos, tienen que atreverse a pensar. Ya esto, pero muchos otros libros, les van a motivar a pensar, porque hay que evangelizar el pensamiento, tal cual hizo Jesús, que a lo establecido le opuso otro pensamiento que era contrario a lo establecido. Ojo por ojo, yo digo, amad a vuestros enemigos. Eso es una cosa. La otra es que hay que crear modelos. Crear modelos que funcionen. Claro. Y ofrecerlos y mostrarlos. ¿Ya? Porque dice la palabra del Señor, la ley de Jehová, es decir, los principios de Dios, son perfectos que convierten el alma. Si nosotros podemos ofrecer, por ejemplo,
modelos de jóvenes homosexuales rehabilitados, aunque no le va a gustar a muchos escuchar esto, pero que han salido de la homosexualidad. Si podemos ofrecer modelos económicos diferentes, si podemos ofrecer modelos de rehabilitación de drogadictos, y hay que mostrarlos, hay que decir, vengan y vean, como decía Jesús, vengan y vean lo que el Evangelio produce. Gracias. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? La verdad podemos seguir 4 o 5 programas más. Ya le dije, cada vez que vengas por Buenos Aires, no dejes de visitarnos, es un lujo tenerlo, es un lujo escucharlo, espero que le haya hecho bien a usted también. Nos encontramos el próximo lunes, vamos a tener un cantante, el martes va a estar con nosotros Juan Carlos Ortiz, el miércoles el obispo de la Iglesia Anglicana en el Cono Sur de Latinoamérica. Así que vamos a tener unos programas buenísimos la semana que viene. Asegúrese de ir con su familia este fin de semana a un lugar que enseñe la palabra de Dios. Y ya que tal lo digo, porque me tomo un poco lo que Ricardo dijo. Y mire que el que le enseña no solamente lo diga de palabras, sino que lo viva con su propia vida. Hasta el lunes, que Dios le bendiga. Yo te pregunto, hermano,